Hola, buen día. Mi nombre es Renata Díaz y a continuación voy a hablar acerca de la práctica de alineación de prensa, la cual se realizó en forma presencial en la materia de maquinados CNC. Y bueno, pues esta práctica básicamente, tal como lo dice su nombre, consiste en una alineación de prensa. Para ello se utilizan distintas herramientas, tales como llave de prensa, tuercas T, eh, tuercas flange, llave de 7 octavos, incluso un martillo o mazo. También se utiliza un indicador, que esto es básicamente la herramienta principal, por así decir. Y pues bueno, este indicador también tiene una base magnética. Y pues bueno, realmente tenemos que alinear la prensa, la cual está pues dentro de la máquina y es donde se coloca nuestra pieza a maquinar. Y pues bueno, empecemos. Las actividades que yo realicé, bueno, realmente yo empecé un poco tarde la práctica porque mi equipo resultó que nuestra máquina le hacía falta energía y pues nos tuvieron que cambiar de equipo. Entonces para cuando nos cambiaron de equipo ya iban un poco avanzados, es decir, al momento de ya estaban encendidas las máquinas y la mayoría de las herramientas ya estaban armadas. Entonces pues realmente empezamos un poco tarde, pero pues sí alcanzamos a hacer la mayor parte de la práctica. Y pues bueno, mis actividades en lo personal particularmente pues fueron colocar el indicador. Este tiene una base magnética, entonces prácticamente se coloca pues como en la parte de arriba y básicamente se pega. Y pues el indicador es como un reloj que mide, pues va a medir la precisión para esta práctica. Y pues bueno, también una de mis actividades fue mover la mesa. Esto se hace con el control manual, entonces pues también se tiene que tener bastante precisión. Y pues también ajustar la prensa. Esto fue, bueno, no me voy a adelantar, pero fue una de las cosas más difíciles. Para ajustar la prensa pues se utilizaron tornillos usando pues las llaves y un martillo o mazo que es como de goma, y pues también estar verificando la precisión, es decir, estar checando cuántas líneas, por así decir, se movía el reloj indicador, porque se necesita tener bueno, la prensa alineada debe de ser de cero a una línea, es decir, de 0 a 0.01 milímetros, no puede ser más porque ya no estaría bien alineada. Entonces, pues también me tocó a mí verificar eso y se hacía, bueno, quitamos la puerta de la máquina y ahí verificábamos mientras uno movía la mesa, pues otra persona estaba checando cuántas líneas se movían, ya que si se movían pues más de una, teníamos que resetear todo y volverlo a hacer. Y pues bueno, esa fue una de mis actividades. Lo más fácil, pues realmente lo más fácil fue prácticamente al inicio, que es pues claramente colocar el indicador. Es una de las actividades más sencillas porque simplemente es con la base magnética pues ponerlo en la máquina y ya está. Y aflojar, también eso es sencillo porque no es como que necesites precisión para aflojar, o sea, simplemente es aflojar los tornillos o aflojar la prensa, y entonces pues no es nada difícil. Y con respecto a mover el indicador, pues se refiere a mover la mesa, porque a diferencia de una de las otras prácticas que hicimos, que es la de cero pieza, que ahí sí necesitas muchísima precisión al moverla, pues en este caso pues era relativamente sencillo, porque realmente lo que hay que checar es que la prensa esté alineada. No hay ninguna pieza, tampoco hay como una herramienta de corte que pues pueda perjudicar nuestra pieza. Entonces realmente eso fue bastante sencillo. Y lo más difícil y lo que más me complicó a mí en lo particular, pues creo que hablo por todo mi equipo cuando digo que lo más difícil fue sin duda la exactitud y precisión, es decir, el hecho de que o que no se moviera ninguna línea o que se moviera una, porque lo tuvimos que hacer varias veces hasta que solo fuera una línea. Ni siquiera logramos que fuera cero, solo alcanzamos a que fuera 0.01 milímetros. Entonces eso sin duda fue lo más difícil, el estar no solo checando, sino que también reseteando y volviendo a hacer todo, porque pues una vez que pensamos que ya lo tenemos, pues resultaba que no, porque todavía nos faltaba ajustar lo que habíamos aflojado en un inicio, es decir, ajustar los tornillos y todo eso. Entonces al momento de ajustar, pues ya estabas desalineando la prensa, por así decir, entonces tenías que volver a hacer todo.
y pues eso fue bastante difícil. Yo creo que en general fue lo más difícil. Y pues la interpretación, esto es personal. A mí al principio se me complicaba un poco entender cómo funcionaba el reloj indicador. No entendía bien cómo es que, o sea, el por qué se movían por qué se movía una línea, por qué se movían dos, o sea, cuál era la razón. Eso fue también para mí de las cosas más complicadas en un inicio de entender. Y con emplear el martillo, pues me refiero, básicamente también tiene que ver con lo de la exactitud y precisión, porque emplear el martillo también era para ajustar la prensa para que ya quedara bien. Entonces, si le pegabas de más, pues ya la desalineabas otra vez. Entonces, como que tenías que tener cierta fuerza, o sea, no podía hacer ni más ni podía hacer menos, porque si es menos, pues todavía sigue floja o sigue suelta. Entonces, también emplear el martillo fue un poco complicado al momento de yo realizarlo. Y pues bueno, eso fue lo más difícil personal y lo que más se me complicó. Lo que aprendí, bueno, pues la importancia y uso del herramental fue esencial porque realmente yo ya había visto el reloj indicador anteriormente, pero nunca lo habíamos usado, entonces como que realmente nunca me puse a pensar para qué servía, pero ahora me doy cuenta que es súper importante porque si no tenemos alineada la prensa, pues al momento de maquinar nuestra pieza pues va a resultar afectada, entonces es muy importante usar este tipo de herramental, igual que las llaves o que el mazo o las tuercas, pues también es muy importante la precisión requerida en su importancia, pues tal como lo que comenté anteriormente, si no se tiene buena precisión, si no está alineado correctamente, pues nuestra pieza va a salir afectada. Entonces, eso es muy importante al momento de previo a maquinar y la verdad yo ni siquiera había pensado en eso, entonces sí es algo muy importante. Igual otro punto a destacar sobre el herramental es que pues también me explicaron un poco, a pesar de que yo no alcancé a armarlos con ese equipo, pues sí alcancé un poco a que me explicaran cómo habían colocado las tuercas T y pues bueno, eso fue realmente lo que aprendí acerca del herramental y las partes de la prensa. Con esto me refiero a dónde colocar las tuercas, dónde pegar con el mazo, porque tampoco es como que le puedas pegar en cualquier lugar, sí tiene como ciertos lugares y pues también moverla y todo eso. Entonces sí pude visualizar un poco mejor cómo es una prensa, porque no le habíamos puesto mucha atención a esa parte de la máquina, entonces pues sí se visualiza más cuando realizas una práctica que tenga que ver con ella. Y pues sobre todo la paciencia, o sea, para esta práctica se necesita bastante paciencia porque tenemos que tener, o sea, desde un inicio tenemos que tener muy en claro que, que no va a salir bien a la primera, o sea, que van a ser como varios intentos y pues hasta que salga bien, porque eso es algo que se debe hacer sí o sí antes de maquinar siempre, o sea, siempre tiene que estar alineada la prensa y pues simplemente no desesperarnos, o sea, no empezar a pegar así feo con el mazo, pues tenemos que tener bastante paciencia hasta que quede preferentemente o cero o 0.01 milímetros desacomodada, por así decir. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención.